Circuito de interruptores conmutables por medio de puentes en paralelo. Para la conexión de este circuito vamos a necesitar la alimentación monofásica en corriente alterna, es decir, fase, neutro y tierra. Igualmente vamos a necesitar la carga, para este caso un bombillo. De igual manera vamos a necesitar dos interruptores conmutables para controlar el encendido y el apagado del bombillo desde diferentes posiciones. Entre estos dos interruptores conmutables tenemos que conectar dos conductores o puentes en paralelo. Estos nos ayudarán con la conmutación del circuito. El bombillo o la carga lo conectamos directamente al neutro. La fase la conectamos al contacto común que está libre de un interruptor conmutable. Y el retorno de la fase hacia el bombillo lo conectamos desde el contacto común del otro interruptor. Conectamos la tierra a las carcasas metálicas del portalámparas y de los interruptores. Una vez hayamos conectado el circuito, hacemos la prueba de encendido y apagado. Presionamos el accionamiento de un interruptor de 3 vías. Podemos ver que el mecanismo cambia de posición cerrando el circuito, dándole continuidad eléctrica al conductor. De esta manera puede fluir la corriente hacia la carga, cerrando el circuito y encendiendo el bombillo. Una vez presionamos el accionador del otro interruptor conmutable, este mecanismo cambia de posición y abre el circuito, apagando el bombillo. Al presionar nuevamente el otro interruptor conmutable, el mecanismo cambia de posición, cerrando el circuito y busca esta nueva ruta por el puente de rojo, haciendo continuidad eléctrica hasta llegar al bombillo y encendiéndolo, como lo podemos ver. Una vez más presionamos el otro accionador del interruptor conmutable, haciendo cambiar el mecanismo de posición y abriendo el circuito. Otro método o configuración para conectar este circuito de control de luces por medio de interruptores conmutables es por medio de puentes cruzados. Es decir, solo cruzamos estos puentes entre los contactos de los extremos de los interruptores conmutables. Una vez se cruza, enciende el bombillo, ya que se cierra el circuito. Al accionar el interruptor, el accionamiento cambia de posición y abre el circuito, deteniendo el flujo de corriente hacia la carga, apagando el bombillo. Si nuevamente presionamos el accionador del interruptor, el mecanismo cambia de posición, cerrando el circuito, y podemos ver cómo nuevamente fluye la corriente hacia el bombillo, encendiéndolo. Presionamos nuevamente el interruptor conmutable para abrir el circuito desde otra posición. Otro método muy poco común para conexionar este tipo de circuito es el método o configuración en cortocircuito. Hay que tener en cuenta que este método es peligroso, ya que tanto el conductor de fase y de neutro se conectan a los interruptores conmutables. La configuración para este circuito varía un poco en relación con los anteriores. Acá los puentes vienen directamente de los conductores de neutro y el conductor de fase. Y el conductor de fase hace el otro puente. Del contacto común de un interruptor de 3 vías o conmutable sale un retorno de neutro hacia el bombillo. Y desde el otro contacto del otro interruptor de 3 vías sale el retorno de la fase hacia el bombillo. De esta manera podemos configurar el circuito de interruptores conmutables en cortocircuito. Podemos ver que el bombillo está apagado, ya que solo tiene continuidad en sus contactos con el conductor de neutro, como lo podemos ver acá. Igual por este lado. Pero una vez accionamos
el interruptor, el mecanismo al cambiar de posición cierra el circuito y alimenta los contactos del bombillo con la fase por un lado y con el neutro por el otro, creando así una diferencia de potencial que enciende el bombillo. Una vez accionamos el otro interruptor, el mecanismo cambia de posición y abre el circuito. Si nuevamente presionamos el interruptor, el mecanismo se cambia de posición. En este caso, el bombillo no enciende, ya que en sus terminales no hay diferencia de potencial porque solo llega tensión de un conductor, en este caso de la fase, tanto por este lado como por este retorno. Pero una vez accionemos el interruptor, el mecanismo va a cambiar de posición y va a alimentar este retorno con el neutro, creando así diferencia de potencial en los bornes del bombillo, encendiéndolo.